comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La característica principal de la dictadura es que fue un genocidio, ¿no? O sea, genocidio significaría básicamente exterminar un sector determinado de la sociedad en función de reestructurar las relaciones sociales para lograr una hegemonía de poder determinado. Ese periodo 73-76, como decís, el periodo entre dictaduras, es un periodo donde la apertura democrática dura muy poquito y el avance de la derecha, en principio la derecha peronista y luego ya con la intervención de la AAA y de las Fuerzas Armadas, empieza a ser mucho más fuerte. En la Argentina, durante la segunda mitad de la década de los 60 y la primera mitad de la década de los 70, principalmente, la militancia política crece de manera que se desborda. Lo que empieza a suceder en esos años previos a la dictadura es acostumbramiento a la muerte de compañeros y al encarcelamiento, a la represión. Lo normal de la juventud de aquella época era militar. Los jóvenes que eran estos militantes, ¿no? Claro, uno hablaba, cuando nosotros empezamos, uno hablaba de Franca, uno hablaba de Eduardo Beckerman y se imaginaba gente muy grande, ¿no? Quizás por el paso del tiempo, y realmente eran muy jóvenes, ¿no? A la mañana paso, cerca de un sitio rodeado de muros, altos, grises, tristes, sucios, de carteles, de bote y lista azul. Un día miro adentro, es una villa miseria. Diría que era una persona alegre, pero muy pensativa. Se preocupaba muchísimo del mundo en que vivimos, el mundo de esa época, y aspiraba a que el mundo mejorara. Y la otra característica importante en toda su vida fue tener espíritu crítico. O sea, ella tenía, por supuesto, sus sueños, sus ideales, su militancia desde los 13 años, pero siempre con espíritu crítico, siempre. Cuando desapareció, y yo supe después de 20 años dónde terminó Franca, después de 20 años, antes no había grandes silencios de todo tipo. Pero vivió cuando ellos la llevaron a la ESMA, y mientras nosotros, los padres, amigos, acá y en Italia, en otras partes, tratábamos siempre de saber algo, pensando que estaba viva, duró menos de un mes la vida de Franca. La ESMA era una escuela que durante toda la época de la dictadura se usa como centro clandestino de detención. El Nacional Buenos Aires y sus autoridades de facto aportaron información sobre sus estudiantes,
nosotros no encontramos prueba de que esa información haya producido desapariciones, pero sí que aportaban un conocimiento de quién eran esos jóvenes perseguidos. Sí sé que tenía una gran fuerza espiritual, porque la mujer que la vio y que después de 20 años habló conmigo, me dijo que, ante todo le pregunté cómo estaba Franca, si la habían torturado. No me contestó, pero todos pasaron por la tortura. Además de estar entera, conservaba el sentido del humor. Uno se pregunta por qué tantos jóvenes como Franca no se fueron del país teniendo todas las posibilidades de irse. Yo creo que era muy fuerte esa sensación de que no podían abandonar la lucha en un contexto en el cual tenían un montón de compañeros que habían ya perdido su vida, que habían sido asesinados, que habían sido masacrados. Era una militante muy fuerte y a veces yo digo que tenía, tenía condiciones, potencialidades de líder. No podía entender el significado de esa silla vacía, qué significaba, ¿no? La desaparición forzada, que todos esperaban que en algún momento volviera, que esté viva. Funcionaban esto de los rumores, los chismes, se fue con un novio, que era modo de encubrir la desaparición forzada, ¿no? ¿Y sabés cuáles eran las contestaciones que nos daban? Bueno, en mi caso te puedo decir dos. Había oficiales. Y su hija es una linda chica, sí, es una linda chica, es linda. Y entonces, señora, no sabes, es la trata. Estas lindas chicas las secuestran, las mandan a otros países a hacer prostitución. Esa fue una contestación que tuve. Otra vez me dijeron, señora, no se preocupe tanto, haga de cuenta de que su hija está de vacaciones. Y bueno, y después acudimos a todas las organizaciones internacionales. Muchos amigos intentaron saber cosas, pero nunca había una noticia cierta. Hasta que yo lo supe por esta mujer y mi marido había ya fallecido. Nunca lo supo. Era un continuo pedir, pedir, pedir. Y el mundo guardó silencio. Que es importante que yo hable, que yo transmita y sobre todo que yo dé ciertos mensajes. Estar unidos en circunstancias en que uno condivide situaciones trágicas o la necesidad de actuar. Mientras pueda voy a seguir, porque sé que debo hacerlo. Gente, más gente, vestida de tela barata, desnuda de felicidad. Un almacén ruinoso, con ratas, con suciedad, con microbios funestos. Es un sitio rodeado de muros, sucios de crímenes humanos, que son solo los nuestros.